Buenas noches, Maxi. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, fuerte el diálogo que tuviste, la entrevista con Elisa Carrió, en muchos conceptos. En un ratito vamos a desgranar un poco. Y sobre todo lo que cuenta del entramado detrás del negocio de la salud y las contrataciones públicas, ¿no? Porque el gobierno, desde que llegó Milei, se encargó de decir todo el tema de la corrupción en la obra pública, y es una de las justificaciones de por qué hay un ajuste total en la obra pública. Pero claro, este sector de la salud es otro de los grandes contratistas, ¿no? En términos de montos del presupuesto público, ¿no? Más allá de esta administración, histórico, como te contaba Carrió, ¿no? Sí, así es. Y yo, la verdad, que recuerdo a Carrió siempre con este tema, el tema de Alderete, Víctor Alderete creo que se llamaba, que era el interventor del PAMI o el director del PAMI en la época de Menem, fue un tema que ella siguió muy de cerca. Las contrataciones a las empresas de medicamentos, pero también a los sanatorios, clínicas. Digamos, Lilita Carrió hizo su carrera política fundamentalmente denunciando la corrupción de una clase política corrupta, convengamos. Tanto ella empezó con el menemismo, después siguió el kirchnerismo, y ahora aparece esto que corrobora lo que ella sabía del tema de la salud. Ahora, claro, muchas de las cosas anteriores ya están siendo juzgadas por la justicia, algunas ya se concretaron, como la obra pública, vos bien recordabas, el caso de Vialidad, ya la justicia se expidió. En este caso, que estamos viviendo actualmente, la justicia todavía, recién, como bien decía Paz Rodríguez Niel hace minutos, llevamos una semana de investigación judicial nada más. No, el juez y el fiscal están actuando rápidamente, pero claro, todavía no sabemos ni siquiera qué han encontrado, qué tienen en sus manos. Pero lo que llama la atención en ese contexto que cuenta muy bien el devenir histórico, ¿no?, de las contrataciones en el sector salud, el sector público, el peso que tiene el PAMI, todo el sistema de salud público en el negocio de los medicamentos en la Argentina, el rol de las droguerías en el medio intermediando con los laboratorios en las contrataciones públicas. Por eso nadie termina de entender bien por qué el presidente ayer, más allá del caso concreto de Lule Menem, de Karina Milei, sale a repostear un comunicado de la droguería Suiza Argentina, ¿no? Una droguería que está bajo investigación judicial de un sector, como era el de la obra pública, también muy sospechado respecto al financiamiento de las campañas políticas. Bueno, este entramado entre la casta política y los negocios empresarios. Entonces, no se entiende bien por qué el presidente ayer, y hoy por primera vez, el presidente mencionó directamente el tema, ¿no? Habló directamente del caso Españolo. ¿Querés escucharlo? Me interesa un comentario. Ahí en Loma de Zamora, en esa caravana muy accidentada, con el ataque que sufrió la caravana presidencial y la salida rauda del presidente con con la custodia presidencial, pero fíjense en un momento cuando la periodista de La Nación le pregunta al presidente sobre el caso Españolo, es la primera declaración del presidente respecto al tema. Gracias, gracias. Vamos a terminar con el kirchnerismo, kirchnerismo nunca más. ¿Creen que ganan el municipio? Presidente. Presidente. Presidente, ¿ganan el municipio? Presidente, ¿ganan el municipio? ¿Ganan el municipio? Vamos a arrasar, vamos a pintar toda la Argentina de violeta y vamos a empezar este 7 de septiembre. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo? ¿Qué piensa de los audios de Españolo? Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Esta es la primera referencia directa, ¿no? Sí, sí. Yo la comentaba hoy en la editorial porque me parece que, digamos, acá hubo una gran ausencia del gobierno en este tema desde que se conocieron los audios de Españolo, salvo Guillermo Franco, que desde el principio es el que pone la cara, digamos, ¿no? Ayer se agregó Martín Menem, hoy dijo algo Patricia Bullrich, pero digamos, hay como un vacío de respuesta del gobierno. Yo creo que como está en el medio Karina Milei, que es una persona tan poderosa del gobierno, y no todos los funcionarios ni los legisladores tienen acceso al presidente y a la secretaria general de la presidencia, creo que lo que
pasaba era que tenían temor, no sabían qué decir. No sabían si era cierto. Estaban como vos y yo. No sabían si era cierto, no era cierto. Entonces, me parece que por eso el presidente también ayer retuitea el documento de la droguería suiza argentina. ¿Por qué? Porque había un documento, aunque sea de lo que está siendo investigado por la justicia, que decía que esto no era cierto. Pero claro, ahora yo creo que todos tienen el derecho a que se los considere inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Creo que ese principio vale para esto también, perfectamente, pero creo que la justicia es la que va a determinar quiénes son inocentes, o si son inocentes, o si son culpables. No es el gobierno el que lo va a hacer, y esto el presidente lo tiene que tener muy claro. Sí, totalmente. Y después está la reacción, ¿no? Política respecto a lo que te decía, ¿no? A un sector que en las contrataciones del Estado, tengo entendido que ahora va a contar Pablo Fernández Blanco, hay toda una auditoría en Andis, sí. Pero también hay investigaciones respecto a PAMI, a las contrataciones, le pasó también al gobierno de Macri en su momento. Entonces, me parece que el gobierno en este tema es un tema muy delicado, donde busca abroquelarse, pero son fuertes las declaraciones de Españolo y todos se preguntan qué va a hacer Españolo de ahora en más. Sí, ahora, yo creo que van a salir más audios, todos los días está saliendo uno nuevo, hoy salió uno nuevo. Algunos son inofensivos, como el de anteayer, que era un chismografía de oficina. Interna de gobierno. Ahora ya apareció el último, dice algunas cositas más graves, vamos a ver cómo sigue. También hablan de que hay videos. Pero hablando de los medicamentos, hay algo que tenemos que tener en cuenta. El negocio de los medicamentos mueve 10.000 millones de dólares anuales en el país. De esos 10.000 millones de dólares, el 40%, 44.000 millones de dólares, son contrataciones que hace el PAMI de medicamentos. A eso hay que sumarle, si consideramos el Estado general, hay que considerar las compras que hacen las provincias para los hospitales públicos, que están en su mayoría en poder de las provincias. Entonces, estamos hablando mínimo el 50% del negocio de los medicamentos lo paga el Estado. El principal cliente de los laboratorios y las droguerías es el Estado. Por lo tanto, debe haber dinero circulando. Claro que hay dinero circulando. Joaquín, gracias. Gracias. Como siempre, muy amable. Gracias. Chao. Bienvenidos a Hora 23. Vamos a arrancar de esta manera y nos metemos de lleno con el caso Españolo, lo que pasó hoy en Lomas de Zamora, el gobierno retomando la campaña y lo que sucedió en la Cámara de Diputados, un escándalo, acusaciones cruzadas y las acusaciones contra Martín Menem, contra Lule Menem y la respuesta del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Municipio. Responsable de lo que pasó hoy, o termine. Estaban sus secretarios, su secretario de Inseguridad, su secretario de Gobierno, sus concejales, sus militantes, los barra brava que trabajan con él. Milei, el pueblo ya te descubrió. Estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes, históricos, concentrados de la Argentina. Bien, ya estamos en la mesa con Hugo Machiavelli, con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Con Pablo vamos a hablar un ratito también. Están presionando el riesgo país y el dólar en este contexto de campaña electoral. Se suman Diego Caut. Gracias, Diego, por venir. ¿Cómo andás, Maxi? Me interesa mucho tu visión de cómo sigue la investigación judicial del caso Españolo. Hoy ha habido novedades con nuevos allanamientos en Nordelta y otras diligencias. Está también Guillermo Viñuales, que es dirigente de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora.
y el analista político Gabriel Slavinsky. Bueno, hoy estuvo toda la atención fijada, primera parte de la tarde, en la Cámara de Diputados, donde fue a su informe mensual el jefe de gabinete Guillermo Franco. Y Franco dijo esto del caso Españolo, leyendo, ¿no? Fue un descargo, la posición del gobierno respecto al caso Españolo. Se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Hemos decidido remover al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de intervenir el organismo para garantizar su correcto funcionamiento. Bueno, ahí estaba Guillermo Franco, muy cuidadoso en su descargo. ¿Qué ves, Diego, de lo que dijo hoy Guillermo Franco? Y de alguna manera el gobierno hasta ahora con mucho cuidado. Recién Milei fue directamente a decir lo que dijo Españolo es mentira. Bueno, obviamente Franco es el ala política, ¿no? Sí. Entonces también ahí seguramente habrá por ahí más moderación que en las alas, por así decirlo, un poco más, más extremas del gobierno. Entonces, y además en el Congreso, oportunamente le tocó, digamos, el informe, yo hoy lo estuve mirando, hay cantidades, miles creo que son 1.200 y pico de páginas, sí. Estuve mirando el informe, hay muchísimas preguntas, obviamente estas son agregadas ahí, ¿no? Lo que el gobierno hizo al inicio, que a mí me parece que como es el mojón por el que hay que empezar a analizar esto, es removió a Españolo. ¿Cómo lo remueve? Bueno, lo remueve con un decreto donde básicamente los considerandos del decreto es no pasa el umbral de la ética pública. Y lo dice el propio gobierno, no lo digo yo, no, lo dice el gobierno en el decreto donde... Entonces ahí ya hay un primer elemento que el propio gobierno lo pone arriba de la mesa del análisis, si querés ya no del análisis, sino de los hechos, ¿no? Sí. Con lo cual me parece como que ahí hay irregularidades, no hay dudas, porque el gobierno no dejó dudas, demasiadas dudas cuando remueve al funcionario, ¿no? Que dice... Ahora, ¿lo remueven porque hay irregularidades en las contrataciones o porque él denuncia que hay irregularidades lo remueven, o sea, no lo remueven, porque viste, la forma que utilizaron es limitarle el tiempo de designación. O sea, lo habían designado, ponele, por 180 días, me parece que sí, y dicen, bueno, cese el tiempo de designación, fin, ¿no? No es que dice lo saca. Ahora, ese acto administrativo no requiere que vos lo fundes. Sin embargo, el gobierno lo funda con una cantidad de considerandos que están en el decreto publicado ese jueves pasado. Y dice... Básicamente, si querés, los motivos que da es que no cumplía con que el Estado debe ser ejercido por personas que tengan ética, que no sé qué, que la transparencia en la forma de gestionar, que por tal motivo, dispónese el cese del tiempo. Entonces, el gobierno ahí tira ya un primer elemento. No es que Español sale por los audios, no, el gobierno ya, esos audios les da un dejo de credibilidad, ¿no? Porque dice... Ahora, la pregunta, que todos podemos tener nuestras... Español dicen los audios que los que roban son otros. Claro, digamos, exacto. No pero por eso te digo, la pregunta, que eso es básicamente el Lule Menem. Lo que va a determinar la justicia es, bueno, ¿este hombre era una pyme o era una organización o era un engranaje de otra organización más grande? Bueno, eso es lo que está dilucidando la justicia. Me parece que algo interesante de este caso, que ojalá sea el nuevo parámetro judicial, es la velocidad en la recolección de pruebas, que se lo reclamamos toda la vida a la justicia, incluso al propio Casanelo, ¿no? Y me parece que, bueno, habrá que ver qué dicen las pruebas. Si pueden probar que va para arriba, ¿no? Ahora, ¿viene de afuera esto o de adentro? Porque se habla de los servicios, más allá de que, obviamente, bienvenido sea que se ilumine una zona oscura, ¿no? Claro. Más allá de eso. Pero para vos, que conocés muy bien y seguiste... Ahora vamos a ir un poquito de dónde viene,
porque en la Cámara de Diputados hubo un cruce muy fuerte entre Pagano y Guillermo Franco. Pagano y ese bloque de diputados dicen que Guillermo Franco fue ahí a Casa de Gobierno frente a 8 o 9 periodistas, le dijo, esto lo difundió Pagano y el diputado Alessandro, porque, y es más, fueron los que grabaron a Españolo. Hoy Pagano le retrucó a Guillermo Franco en la cara, diciendo que Guillermo Franco tiene gente de inteligencia de la época del kirchnerismo en la jefatura de gabinete. Ahora lo vamos a ver. Pero fíjense cuando Guillermo Franco decía que la Suiza Argentina, la droguería, no había pagado coima. Creo que en realidad no cobró coima, pero en realidad las coimas los empresarios privados las pagan. Deberían pagar, cobran. pero dijo, Suiza Argentina no cobró que la coimas. cobran son los funcionarios públicos, pero esto decía Guillermo Franco respecto a la droguería que está en la denuncia de Españolo. Ustedes leen en algunos medios de comunicación o en Twitter alguna expresión desacertada y la toman como buena. Entonces quiero decirle que no es cierto que esta droguería Suiza Argentina, haya obtenido o haya cobrado del Estado Nacional estos 100 y pico de mil millones, 78 mil millones de pesos, no sé exactamente cuánto es porque hay unos que dicen una cosa, otros que dicen... Lo que ha habido es una licitación para la provisión, depósito y traslado de medicamentos que se hizo por licitación pública por el término de 2 años y en la que participaron otros oferentes. Bueno, ahí estaba Guillermo Franco. Es interesante, Maxi, perdón, con esto que dijo Franco, si lo que dijo ayer Milei, el reposteo en Instagram del comunicado de la droguería, bueno, queda bastante claro cuál es la línea del gobierno. El gobierno va a negar eventualmente cualquier hecho de corrupción a tal punto de defender a la empresa privada. Que hay transparencia en el área. Claro, pero a tal punto, esto es sorprendente. Vos lo decías ayer, es como si... Esto hay que juzgarlo todavía, hay que investigarlo, pero es como si en su momento debido hubiese defendido a Skanska. Sí, pero hay que traducir acá. Después del silencio, el gobierno eligió una estrategia e identificó un culpable. Digámoslo claro, se llama Diego Españolo para el gobierno. Lo hizo Francos, lo hizo Milei al pasar, y Francos, con toda su política y su despliegue de llevar, vos sabés que explica distintas situaciones, fue en esa misma sintonía y a la vez utilizó una estrategia que también usa el gobierno habitualmente en esta recuperación de la iniciativa, que es mandar a la desviación, a la confusión, a pudrirla. Digo, por afuera, en el off the record, diciendo fue Pagano, indicando que hay una resistencia dentro del gobierno. Digo, identificó a quién, eligió la estrategia, salió del silencio y retomó la iniciativa. Evidentemente hay una operación política, más allá de que el hecho sea verdad o no. Cuando se difunde el hecho que descoloca al gobierno a 2 semanas de la elección, está dentro de la campaña política, ¿no? Ahora voy a volver al tema Españolo y los cruces de Pagano con Franco, pero hoy el gobierno decidió salir para adelante, ¿no? Apretar el acelerador en la campaña e ir al corazón del conurbano, a Lomas de Zamora, hacer campaña de una manera inusual, ¿no? Como una especie de Milei móvil, subirse... Bueno, pero era su forma en la campaña a presidente. Claro. Era la época de la campaña presidente. La campaña presidente andaba así. Exactamente. ¿No? Y mire lo que pasó hoy, que obviamente hoy generó una gran repercusión y tal vez al gobierno le permitió retomar la iniciativa, ¿no? Sí. A ver. Gracias, Pedro. Sí. Hay muchas cosas para decir, Primero, en el territorio le están marcando no quiero que vengas. Y acá hay complicidades que seguramente nuestro invitado nos va a detallar. Hay algunos nombres que ya fueron identificados. Y a su vez una falla en la propia custodia del presidente. Hubo que rescatarlo, casi un salvoconducto. Al presidente, a su comitiva, Spert terminó saliendo en una moto. Esto habla de quién manda en el territorio bonaerense, ¿no? El gobierno lo capitaliza diciendo son las mafias, ¿no? Tiran piedras y por eso, obviamente, es una cosa o la otra, ¿no? Recién dijimos que el gobierno recuperaba la iniciativa y que tenía una estrategia. Creo que también esta forma
en que habitualmente se muestra como provocador ir al territorio, es parte de esa estrategia de crisis, no solamente estrategia de campaña. Acá hay un manejo claramente de decir, bueno, vamos a ir al corazón del kirchnerismo a generar otra vez el contraste. Y si esto se diese de la manera en que finalmente se dio, también es verdad que le es funcional para retomar la iniciativa en el sentido de que por un lado se victimiza y por el otro lado puede atacar a su rival diciéndole: la verdad es que fíjense lo violento que son, por eso son la casta y por eso nosotros tenemos que combatir. Por un momento corre el tema español del centro de la escena. No hay duda que ese es es la noticia final. Más fuerte. Tampoco de las podemos últimas digamos, tampoco no podemos decir de que lo hicieron a propósito, pero sí digo... Claro. En la práctica, por supuesto, digo, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo corran del territorio y que le arrojen piedras, por supuesto. Pero sí me parece que es una actitud... ¿2 cuadras la caravana? Sí, más o menos. Sí, audaz. Sí. Por pero aparece un contenedor que nadie terminó de ver o protegió, un cordón policial que no fue suficiente para los que se estaban agrupando ahí, de izquierda, de Suteba, del kirchnerismo, del peronismo, que estaban esperando a la caravana de Milei, y algunos ya identificados, los que tiraron las piedras más grandes, y el atentado que claramente es muy peligroso contra una figura institucional que en este caso está representada por el y en un momento muy complicado para el gobierno, en este sentido, el peronismo, el kirchnerismo le está haciendo un favor, sin lugar a dudas, victimizando a alguien a quien le estás tirando piedras. Claro. Ahí está Guillermo Viñuales, que es dirigente de la Libertad Avanza ahí en Lomas de Zamora. ¿Qué pasó hoy? ¿Usted estuvo en la parte de la organización de esta caravana? Bueno, justamente yo más que un dirigente soy un militante de la Libertad Avanza, que me sumo en esta etapa de la mano de Patricia Bullrich, Diego Valenzuela. No lo conocía al presidente, hoy lo vi personalmente. Pero lo primero que quiero decir, y perdón la expresión, admiro los huevos del presidente de haber venido a Loma de Zamora, porque esto es una emboscada que viene preanunciada desde hace 48 horas, con el intendente Federico Termín anunciando que iba a haber una contramarcha y que él de algún modo se separada de cualquier incidente que pudiera suceder, con los principales funcionarios de él, secretario de Seguridad, secretario de Gobierno, concejales, están ahí. Con la policía de la provincia de Buenos Aires que les permitió llegar. Esta marcha, esta caravana tenía prevista, organizada por Sebastián Pareja, que realmente es de Lomas y sabe lo que significa para los vecinos del conurbano que venga un presidente. En 40 años, 42 años de democracia en Loma de Zamora, nunca un presidente no peronista vino a hacer campaña política. Hoy lo estaba repasando. El presidente Alfonsín y el presidente Macri vinieron a actos institucionales y de gestión. El primer presidente que viene a hacer campaña política al corazón del conurbano, arriba de una camioneta, se llama Javier Milei. Y eso para ellos es imperdonable. Hasta las redes pueden tolerar, pero cuando uno les camina el territorio, pasa lo que pasa hoy. No se ocultaron en ningún momento, están las imágenes. Ese que se tira ahí es de la agrupación que en su momento era Derechos Humanos, ahora es absolutamente política. Hijos, los que tiran las piedras están al lado de los funcionarios. La policía de la provincia de Buenos Aires, seguramente con órdenes, los deja llegar. ¿También? ¿Gremios también? Yo gremios no vi, lo que vi fueron militantes kirchneristas, militantes de izquierda y funcionarios del municipio y el anuncio de hoy de Termín, y es insólito que se haya permitido. Esta caravana tiene que hacer 14 cuadras, las últimas 5 las iba a recorrer el presidente Milei. Se corta en la tercera porque toda esta banda de delincuentes llega hasta 20 metros del presidente y agrede al presidente y a muchos de los que estábamos ahí. Algunos de nosotros nos tuvimos que ir 1 hora y media después porque no nos íbamos a ir, porque no le queremos ceder el territorio, custodiados por la policía. Y una última cosa, lo que lo pone muy nervioso a ellos es lo que se vio hoy en la calle. Ahí había miles de personas y miles que no pudieron ir porque tuvieron miedo porque vieron las escenas de Junín. Esto se hizo a las 3 de la tarde en un horario que mucha gente dice no es un horario laborable. Si esto se hacía a las 6, 7 de la tarde, de noche, con la impunidad que se manejaron hoy de día, delante de todos los medios de comunicación de la nación y del presidente, imagínense lo que hubiera sido. ¿Quién es el mayor responsable de esto? El mayor responsable es Federico Termín, el kirchnerismo y básicamente todo el séquito kirchnerista que tiene miedo cuando un dirigente como Javier Milei, que logra llegar, yo lo veía hoy, estábamos espalda con espalda, ex votante de Juntos por el Cambio, digamos así, la clásica persona jubilada, grande, con los pibes de los barrios más humildes, los deliveries, ahí... Viñuales, perdón, usted dice, una pregunta, lo pregunto con muchísima seriedad esto, usted dice que el presidente tiene mucho huevo, es probable, ¿no hay mezclado con tanto huevo un poco de imprudencia en esto? Yo no soy... sufrimos un atentado en la Argentina a una expresidenta, afortunadamente no pasó nada peor, pero hubiese metido al país en una crisis enorme. Si esto terminaba mal,
Pablo, hoy varios me preguntaban, yo lo que digo es, si la policía de la provincia de Buenos Aires hubiera actuado como actúan las fuerzas federales, este grupo kirchnerista nunca tendría que haber llegado a menos de 200 metros del presidente. Y en segundo lugar, el problema que tenemos es que si cada vez que alguien quiere ir al territorio del kirchnerismo, a La Matanza, a Quilmes o a Loma de Zamora, tiene que invertir los términos de la prueba y no hacerlo, terminamos cediéndole a ellos el territorio, y para ganar el conurbano, que es el último bastión del kirchnerismo, ya no les queda ni Santa Cruz, y el último bastión cultural. Por eso para mí es tan importante lo que sucedió hoy, más allá de cómo terminó, porque yo vi a los vecinos defendiéndose de las hordas kirchneristas, viendo como la policía de la provincia, bueno, y yo hablé con policías, no son ellos, son las órdenes que tienen. Y por supuesto que estuvo en riesgo la figura, no solo del presidente, hay gente herida. A ver, esto dentro de la campaña política, ¿no? Es decir, hay campaña política que está armada. ¿Qué se comenta en el gobierno, Delfina? Bueno, recién Gabriel decía, ¿no? Más allá de todas las imágenes que estamos viendo, el gobierno supo capitalizar, digamos, estas imágenes porque rápidamente salieron muchísimos funcionarios bajo una misma estrategia, te diría, reforzando la consigna de kirchnerismo nunca más, ¿no? Una polarización que había quedado un poquito relegada con todas las cuestiones, digamos, con la polémica de los audios que hoy, bueno, volvieron a instalar agenda a raíz de estas imágenes, de nuevo, bajo el eslogan kirchnerismo nunca más. La tenemos a Patricia Bullrich, que habló, no sé si la podemos escuchar, pero salían varios funcionarios, además del propio presidente. Apuntó contra Otermín al intendente el Delfín de Insaurralde, sí, en Lomas de Zamora, casi como parte de la polarización, ¿no? Con el kirchnerismo. Exactamente, sí, digamos, con Otermín, pero directamente hablaron a grandes rasgos del kirchnerismo, inclusive se refirió el mismo presidente Javier Milei, pero mirá, vamos a verlo. Es el primer responsable de lo que pasó hoy, Otermín. Estaban su secretario de Inseguridad, su secretario de Gobierno, sus concejales, sus militantes, los barra brava que trabajan con él, así que Otermín, número uno. Y además, pensar que Loma de Zamora es de él. El presidente puede ir a Loma de Zamora a una campaña o hacer lo que crea, porque es parte del territorio argentino, a menos que él crea que es un feudo, y así lo vienen administrando, un feudo administrado por herencia de distintos peronismos. Se delata solo Otermín. Bueno, y Otermín dijo esto, ¿no? En un tuit donde, a ver. Hay mucha gente que está enojada adjudicando lo que sucedió a, bueno, un poco que tiene que ver con la campaña que están haciendo desde el kirchnerismo, al hartazgo, a una situación justamente digamos, de la gente en contra del ajuste. Perdón, hay algo que se me pasó, quizás se me pasó realmente, lo pregunto con mucha honestidad intelectual. ¿Otermín condenó el ataque al presidente? No. Te diría que no, creo que no. No. Busquemos el tuit completo de Otermín. Pero a ver, en el tuit largo que claro, Otermín no condenó el ataque, lo que hace es manifestar. ¿Por qué no lo buscamos? Busquemos acá. Lo que hacen en ese tuit es manifestar, que es este tuit largo que estamos viendo, que va a haber una marcha, una manifestación, lo anuncia, dice que es imprudente hacerlo en el medio de una avenida principal, en determinado horario central, y que por favor no se generen hechos de violencia. Eso es lo que dice el tuit. Ahora, la realidad es que al gobierno le viene al gobierno le viene como anillo al dedo, porque ante la dificultad que tenía en la crisis, nada mejor que indicar en un escenario de polarización, fíjense que los otros son peores. Sin duda. O sea, les recuerda el nivel de violencia al que pueden ser expuestos los ciudadanos. Sí. Finalmente una guerra de más allá de que el presidente tiene todo el tema de la seguridad presidencial y todo un aparato y demás. Sebastián Pareja es el que lo lleva el presidente ahí. Sebastián Pareja es un hombre que conoce perfectamente el conurbano. Es de Lomas. Y usted también conoce. Usted fue jefe de gabinete de Insaurralde. Fui jefe de gabinete 10 años, renuncié hace 5. 10 años jefe de gabinete de Insaurralde. Sí, y hoy está en la Libertad Avanza. Sí. Como militante, como simpatizante, fui candidato a intendente por Juntos por el Cambio. ¿Y cuándo se dio cuenta que Insaurralde era lo que era? Yo lo conocí a Insaurralde en la Juventud Peronista. Me convocó en el año 2009. Yo trabajaba en el Banco Central. Fui viendo como una persona que era un vecino más de Lomas como nosotros, de a poco se iba
pudriendo, digamos, de algún modo, hasta que un día tomé la decisión mucho antes de lo del barco. Yo me fui hace 5 años y me fui al sector privado. Perdón, Insaurralde llega, era el secretario privado de Jorge Rossi, del intendente de Loma de Zamora, que renuncia bajo extrañas circunstancias, y Insaurralde era identificado como el hombre de los actos privadísimos del intendente, ¿no? Básicamente, bueno, el juego, todo el tema del juego, ha sido un gran tema en Loma de Zamora y gran parte de denuncias de la oposición, de la coalición cívica y demás. O sea que desde el minuto 1 se sabía quién era Insaurralde. ¿Y usted fue 10 años jefe de gabinete? Minuto 1 no lo sé porque sinceramente cuando él me convoca, y de hecho durante muchos años hizo una gestión que yo acompañé, y fue validado por la gente de Lomas, y yo en Lomas empecé a ver algo que no me gustaba cuando sucedieron 2 cosas. Empezó a entrar el mundo de la farándula en su vida y empezó a entrar la cámpora. Yo me fui en el año 2020, tendría que haberme ido un poco antes. Y a partir de ese momento fui plaza por plaza de Loma de Zamora explicándole a los vecinos por qué había estado, por qué me fui, de qué vivía. Pero Insaurralde llega en el 2009, cuando se va Rossi. Yo no estaba con él. Cuando llega Insaurralde, todos sabían quién era Insaurralde. Era el secretario privado de Rossi, que deja la política. Era un emblema de los varones del conurbano. Lo del juego era escandaloso. De los negocios y del juego y demás. El juego era escandaloso. La salada era otro. Digo esto porque voy a poner en perspectiva, digamos. El gobierno arma con sectores de la política del peronismo. Se conocen todos. Es decir, usted puede identificar a los kirchneristas que estuvieron ahí, pues los conoce perfectamente. Pareja también lo puede identificar. Entonces, me parece, bueno, que hay todo un debate dentro del gobierno, ¿no? Si se arma con gente que viene de fuera de la política o se arma con la casta de siempre. Y lo mismo le pasa con los Menem al gobierno. Le pasa con el armado político, en el conurbano, y le pasa con los Menem. Pero cuando usted se enteró de algún hecho de corrupción, ¿lo vio eso? No. Lo que yo vi fue que él empezó a cambiar de un modo brutal. La relación entre nosotros dos se alejó mucho. Y quiero decir una cosa, yo fui candidato en Juntos por el Cambio y las 2 veces en las PASO y en la general tuve un corte de boleta a favor. Así que yo a la gente de Loma le expliqué por qué estuve. Pero quiero terminar. Cuando yo me voy, yo hoy no ocupo ningún cargo ni soy candidato a nada. Yo trabajo en un colegio privado, soy uno de los socios. Yo le expliqué a la gente de Loma. Yo estaba ahí como un militante porque a veces se nos invalida a los que tenemos una trayectoria política. Yo no soy candidato. A Sebastián Pareja lo conozco porque somos de Lomas. A Milei y a Karina nunca los vi. Los respaldo, los apoyo. Me gusta la gestión de Diego Valenzuela. La acompaño a Patricia. Y hoy era uno más de los que estábamos ahí. No está buscando ningún cargo acá dentro de la... ni lo está bien la aclaración, porque insisto, hay una construcción política del gobierno y es parte de la interna que ha habido en el gobierno entre los sectores estos de los libertarios más puros, entre comillas, y los sectores que vienen del peronismo. Los Menem vienen del peronismo, evidentemente, y de 30 años de contrataciones y de... ahí el gobierno no le encontró la vuelta. De conocimiento de la casta política. O sea, en el conurbano, el gobierno decidió armar con gente que viene del insaurraldismo, del masismo, fundamentalmente, y también del peronismo o del kirchnerismo, que han estado con el kirchnerismo y que después salieron. Entonces, lo que hemos visto hoy, bueno, el gobierno juega fuerte. Obviamente ha sido una situación totalmente condenable, donde van sectores a atacar, pero dentro de las reglas de cómo se juega la política en el conurbano. Lo que pasa es que es un riesgo total para el presidente. ¿Cómo lo van a llevar al presidente ahí sabiendo que tenían del otro lado la marcha que iba a ir a atacarlo? Bueno, creo que Insaurralde ha sido responsable no solo de su enorme fortuna, que todavía no pueden contabilizar en la justicia, y el juez Armela creo que lo está investigando. Bueno, ojalá que se apuren, digo, los jueces también, ¿no? Porque es incalculable la fortuna, no sé dónde anda, me dijeron que está en un hotel retirado. Pero es un símbolo Insaurralde de la corrupción. Totalmente. Sobre todo en este territorio que quedó así controlado por punteros. Y muchos de los que están alrededor del presidente, armado en el conurbano, conocen a Insaurralde mucho mejor de lo que lo conoces vos o lo que conozco yo. Muchísimo mejor. Sí. Eso es simplemente lo que me parece que es interesante destacar. Ahí el gobierno no le encontró la vuelta. Por eso anuncia tabula rasa y perdona en su religión a aquellos que vienen de otro lado. Por eso permite un Scioli, permite un Bullrich, permite los Menem. Entonces digo, por un lado, y después da algunos gestos con algunos outsiders, yo diría outsiders B, para llamar la atención. Ojo, porque estás haciendo, algunos dicen que el principal apoyo de Milei es luchar contra la casta política, más allá de la economía. Pero o lo eso que fuera. Transformó, la transformación discursiva de me ataco a la casta política como algo genérico,
kirchnerismo nunca más, es una transformación, un cambio discursivo. Vuelvo al tema Españolo y toda la información que tenemos respecto de Españolo. Sí. Dale, es muy interesante, Maxi, lo que pasó hoy, porque el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones está haciendo una auditoría y está comparando precios de medicamentos que compró el propio Ministerio de Salud y los precios de los medicamentos que compró la Agencia de Discapacidad en la época de Españolo. Veamos si tenemos una placa, porque hay un medicamento que no es tan conocido para el público en general, se suele usar en tratamientos de quimioterapia, y ya te digo exactamente cómo se llama asparaginasa pegilada. Ahí está. Este es el medicamento clave. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, en esta auditoría que encargó, ya tiene resultados preliminares. Está comparando 7 medicamentos, de los cuales hay uno, este que te estamos mostrando ahora en pantalla, que Salud se lo compró a la droguería Suizo-Argentina y Andis también se lo compró a la Suizo-Argentina. ¿Entendés? Acá tenemos una base como para empezar a comparar precios. ¿Cuánto pagó uno y cuánto pagó otro? Volvamos un cachitito a los números, pero ya les puedo ir contando que Andis pagó más de 13 millones de pesos, por lo mismo que el Ministerio de Salud pagó un poco más de 8 millones de pesos. Quiero hacer una grandísima salvedad. No se compraron al mismo tiempo y en la Argentina hay inflación. Y déjame hacer otra. Sí, claro. ¿Vos te imaginás que la auditoría que encarga el Ministerio de Salud diga que el Ministerio de Salud pagó más? Yo creo que es interesante la pregunta. Te diría que tiene una nulidad de base. Bueno, el auditor eso es lo tiene que investigar la justicia. Claro, ¿no? El auditor es el que se quiere salvar. O la propiedad fiscal. Bueno, pero esto te está hablando, es interesante esto que dice Diego Cabot, esto te está hablando un poco del posicionamiento político del gobierno frente al tema. De construir una suerte. Si tengo que ir a los hechos, y a la información, está claro que esta auditoría avanza, está claro que hay 7 medicamentos que se están comparando y está claro que hay uno que tanto Salud como Andis tuvieron el mismo proveedor, que es la droguería Suizo-Argentina. Este es el principio, esto es lo que está haciendo Salud. Al mismo tiempo, la justicia está investigando y naturalmente tiene que avanzar en la investigación. Fíjense, aparecieron nuevos audios. ¿Hay una aclaración? Sí, tenemos una aclaración de Federico Otermin. Recién mostrábamos unas declaraciones de él que decía hay mucha gente enojada. Lo que él se refería es al posteo que él había hecho, digamos, anteriormente, previniendo esta situación justamente porque hay mucha gente enojada, pero lo que dijo es que condena enfáticamente cualquier hecho de violencia. Esto lo dijo después de los incidentes. No es que nos está escribiendo a nosotros, no tenemos idea de quién es Otermin, no tenemos relación con Otermin. No, pero lo teníamos que contextualizar. Si quieren nos puede escribir igual, no tengo problema. No, pero no tengo idea. No, esto lo dijo. Tengo el teléfono, no lo conozco. No, condenó. Otermin, jamás hablé con Insaurralde, no tengo idea y demás. Pero cuando esto preguntamos si había condenado Bueno, mucho más razonable entonces, bien hecha la aclaración. No, esto fue en una declaración, en una entrevista donde justamente el intendente dijo condenó enfáticamente cualquier tipo de violencia y por supuesto lo que veíamos en las imágenes. Y lo que veíamos en pantalla recién sus declaraciones tenían que ver él explicando por qué había hecho este posteo. Había sido antes de la caravana. Exactamente. Pero después caravana. Condenó entonces. Él condenó enfáticamente cualquier hecho de violencia. Bueno, exactamente. A ver, fíjense lo que decía Españolo respecto a esto, al reparto de los números con los contratistas del Estado. Están todas las empresas calientes, o sea, es cuestión de que vayan a preguntar. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Esta empresa ya estaba. De repente, bueno, estaban allí y ya. A ver, nosotros ya tenemos todo repartido. Sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15, este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy la Suizo vende 55, 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad. Y cobro siempre primero y todo. Y esta que cobraba el 60, ahora esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20%. Y la humea, y obviamente está recaliente. Y ¿sabes qué? Esta tiene más guita que esta. Da a entender que la droguería esta Suizo-Argentina era privilegiada en las contrataciones. Bueno, él lo que dice, nosotros lo reconstruimos en una nota el fin de semana donde contábamos que este era un sistema que ya estaba armado, casi te diría un fondo de comercio, ¿no? Que venía de gobiernos anteriores. Claro, especialmente el gobierno de Alberto, donde ahí se hace una concentración muy grande y donde se establece una suerte así como de compensación
para otras droguerías que quedaron afuera que no competían, ¿no? Que dijeron, bueno, ustedes por no competir, acá está lo tuyo. Y eso funcionó durante muchos años. Entonces, los conocedores de los pliegues del Estado, los Menem lo son, no quiero decir que estén involucrados, simplemente que son conocedores de todos los pliegues del Estado, porque son generaciones y generaciones muy cercanas con los negocios con el Estado y con el organigrama del Estado. Bueno, ellos sabían de esto, bueno, y este negocio siguió tal cual, con la diferencia que ahora el organizador del negocio pasó a ser un hombre propio de la Suizo que tenía contactos con el nuevo gobierno, ¿no? Con algunos de estos personajes que andan dando vuelta ahora. Entonces ahí se vuelve a armar este negocio que ya venía armado. Había ya una consolidación de proveedores muy grandes. Claro, y dice Españolo que esto se modificó. Que te digo algo que es interesante. Dentro de lo que Andis paga, que no compra, sino que paga, porque el que compra es un programa ya Incluir Salud, no solamente hay medicamentos, hay otras prestaciones, ¿no? Porque ahí van la gente que tiene alguna discapacidad o todos los que tienen pensiones no contributivas van a golpear esa puerta y no solamente ahí van cuestiones que tienen que ver solamente con medicamentos. Hay otras prestaciones, habría que mirar también otras. Por ejemplo, la parte logística, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, hay, como te digo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prestaciones como kinesiología y demás. Ahora, Diego, te pregunto, ¿no? Y Pablo, en base a lo que se conoció hoy de investigación de la justicia. La pregunta es, ¿cuál es el rol de Españolo? ¿Qué va a jugar en todo esto Españolo? Y fíjense los cruces que hubo hoy de Marcela Pagano con Guillermo Franco. El gobierno apuntaba que la difusión de los audios, incluso la grabación de Españolo, era de Marcela Pagano o de su entorno. Y hoy Pagano salió directamente a decir que no, que esto viene de servicio de inteligencia, vinculados al jefe de gabinete. Y ofreció su celular, además, ¿no? Señor jefe de gabinete, si en la planta de empleados de la jefatura de gabinete, bajo cualquier tipo de modalidad, permanente o contratados, se encuentran agentes de inteligencia que hayan pertenecido a la ex-CIDE y o a la AFI en gestiones anteriores. Si el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del entonces director de inteligencia, Oscar Parrilli. Si usted, Guillermo Franco, se desempeñó como funcionario durante el mandato del expresidente Alberto Fernández. ¿Es así? Si es así, precisa el cargo ejercido y la duración del mismo. Y finalmente, se solicita informe, por favor, si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios denominados de la corrupción de la Andis, porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas. Bueno, ¿quién si sabe? No escuché mal, dice que el jefe de gabinete tiene de empleados al que era el jefe de gabinete de la CIDE de Parrilli. Eso es lo que dijo, ¿no? Sí. Eso es lo que dijo. De cualquier manera, todo este entuerto lo resuelve Españolo. Él sabe quién lo grabó. Claro. Él sabe dónde estuvo, si o sea, estuvo en la la justicia debe hacer una pregunta. Si le armaron el escenario más para... allá de que a mí como periodista me resulta, digamos, una discusión de segunda generación. Totalmente. ¿No? Porque yo voy a ir a ver si eso es verdad. Claro, Después, la motivación es como siempre le digo a mis alumnos, si el día que vos encuentres un despechado, no lo abrazalo y quedate a vivir con él, invitalo a comer. Los mayores escándalos de corrupción que se ventilaron en la década menemista tenían que ver con internas ferozes. Entonces vos, Maxi, ¿qué vas a ir a tratar de Chicone entender, también, bueno, o sea, entender al despechado? No, fíjate si es verdad lo que te cuenta. Después las motivaciones de él lo que es te una permite de saber esto es parte de la interna de la Libertad de Avanza, la pelea Francos, Marcela, Lemoyne, eso es parte de la interna política. Estaban todos en imagen. Que es muy simpática, es interesante. Ahora, el hecho periodístico importante acá es corroborar si hubo coimas o no hubo coimas con si hay un medicamentos. sistema corrupto, pero también es interesante saber qué está pasando dentro del gobierno, ¿no? Sí, claro. De algún modo de cuenta. Fíjate, Lemoyne Pagano. Jefe de gabinete, solicito por favor que usted nos conteste.
Diputada, por favor. Miren, por favor, lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Mírenlo. Diputada, por favor. Voy a preguntar 3 minutos y si usted me interrumpe, por señor favor, diputada. presidente, voy a preguntar. Está parado el reloj, diputada. Muy bien. Les pido, por favor, no no interrumpan a la diputada. Diputada Lemoine, por favor. Le pido, tome asiento. Por favor, diputada, gracias. Continúe, diputada Pagano. Con el respeto que le tengo, señor Guillermo Franco, sé que usted nos va a ayudar a contestar estas preguntas. Lo que me parece que llama mucho la atención es que todos estos integrantes, participantes de este show, son todos de la Libertad Avanza. Es la interna del gobierno. Está Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Lira Lemoine, Martín Menem y Guillermo Franco. Es como un show con todos los participantes, los buenos, los malos, los rivales, los opositores. Ocuparon toda la escena, digamos. Perdón, hoy a propósito de la interna, y es muy interesante lo que dijo Diego, que bueno, que Españolo, si les importa tanto la interna, que Españolo venga y diga quién lo grabó. Es muy interesante el comportamiento que está teniendo Españolo, porque su teléfono lo tiene la justicia. Ahora, hay cosas muy curiosas. Españolo había dicho supuestamente en los audios que tenía todos los chats con Karina. No apareció ningún chat con Karina en el teléfono de Españolo. A tal punto, más allá de que haya mensajes borrados, a tal punto que la justicia sospecha que cambió el teléfono, que el teléfono que entregó es un teléfono que prácticamente no usaba. Esa es la hipótesis que se maneja hasta ahora. Se borraron mensajes. O cambió el teléfono. En principio, digamos, no te olvides Alguien que fue 38 veces a ver a Olivos. Claro. Exacto. Todos los funcionarios tienen chat con yo creo que hubo un primer periodo. Todos los funcionarios tienen chat con el presidente. Hubo un primer periodo. En los teléfonos que están acá, seguramente en muchos de estos teléfonos que tenemos acá hay un mensaje de Milei. Claro. Obvio. Obvio. ¿Y Españolo no tenía un mensaje de Milei? ¿Pero por eso se borraron? Y sí, o cambió el teléfono, lo tiró. Están jugando a las escondidas. El tema es cuando le lean, si es que lo llaman indagatoria. No lo llaman indagatoria todavía. Cuando le lean los cargos, ahí él analizará qué va a decir. Y aparte porque hubo un primer periodo, todavía es demasiado prematuro, porque los primeros 6 días fueron de estudio, el gobierno callado, Adorni sin conferencia de prensa, Españolo no se sabe nada. Recién ahora cambió la dinámica donde individualizaron quién va a ser el culpable del lado del gobierno, seguramente por algunos indicios o señales que envió Españolo en esta crisis tan difícil. Entonces digo, tenés un periodo de medición, de ver qué es lo que van a hacer de 6 días con silencio. Sí, y ahora, recién gente, ahora... Acá hay un problema para el gobierno. Acá hay un problema para el gobierno, que es que hay mucha gente enojada. Pagano hizo campaña con Milei, obviamente. La vimos en las fotos, obviamente. Ganó la elección con Milei. Está enojadísima con un montón de gente. Españolo también está enojado porque el gobierno trató de que la salida fuese más prolija en su momento y no lo logró y había mucho nerviosismo por él. Además, Españolo lo aprovecharon enojado para que dijera lo que dijo. Fíjense cuando Marcela Pagano, que hoy estuvo en el centro, obviamente, de la atención periodística, justamente por las denuncias de Guillermo Franco, apunta al clan Menem. Acá hay que cuidar al presidente de estos nenes de papá que se están llevando puesto a su gobierno. Hay que cuidar la institucionalidad y la gobernabilidad. Siento que nadie está cuidando al presidente. Martín Menem, los Menem, el clan que vino acá a hacer negocios, es evidente que vino a la Libertad Avanza a hacer negocios y se están llevando puesto un gobierno que tenía intenciones de cambio. Hay que cambiar el entorno del presidente. Es un entorno nefasto que lo está arrastrando a una causa de corrupción o a varias que no sabemos dónde va a terminar. Todavía está tiempo de sacarse de encima toda esta lacra que nos está llevando a un lugar sin retorno, a lo peor y lo más nefasto que ya hemos vivido en otras épocas de la Argentina. Hay una interna muy fuerte, Pagano ya está fuera, ¿no? Pero creo que hay una interna, hay una discusión, una tensión muy fuerte dentro del gobierno con funcionarios que justamente dicen, hay sectores que son casta y así no se puede construir. Y me parece que eso es lo que deja trascender Españolo también. Sí, en su enojo con el gobierno, el enojo tiene que ver con eso, digamos. No te olvides que además es el momento menos oportuno, ¿no? Sí. Para ventilar todo este tipo de cuestiones. A 10 días por varias una elección. razones. Claro. A 10 días de una elección. Claro, a 10 días de una elección y en un momento donde también tenés las variables económicas que requieren otro tipo de hábitat para, ¿viste? Es como el germinador que necesita un determinado hábitat para más o menos estar.
la precariedad económica de Argentina en los últimos años no soporta estas tensiones tan fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a llenar de interrogantes a los decisores, ya no solamente a los inversores, sino a todos los decisores económicos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que dijo Elisa Carrió hace un ratito, pero ¿hay impacto desde el punto de vista de lo que dicen las encuestas o no va a tener impacto? Por la encuesta de Management Fit que mostramos ayer, decía sí, la gente está preocupada por esto, ve corrupción y demás, pero no va a cambiar el voto. Es demasiado fuerte, es demasiado fuerte el cambio en la musicalidad de lo que se escucha. Es muy diferente. Era un gobierno que agredía, que individualizaba, que pegaba, que tenía el protagonismo, que indicaba con mucha agresividad y violencia responsables, llenándose la boca con algunos agravios, provocaciones, insultos. Y de repente, silencio, concordia, tratar de buscar la explicación, tratar de ser mucho más prudentes en una estrategia defensiva. Pusieron al gobierno a defender en un ring de box que el boxeador, La Libertad Avanza, pegaba y de repente recibió un golpe y lo dejaron tambaleando en la lógica en la que ¿Pero tiene impacto electoral o no? Yo creo que tiene impacto electoral, que tiene una lógica de descenso en su imagen que ya venía descendiendo en el último tiempo y este cambio de dinámica llama la atención. Eso es lo que tiene el impacto. Es la crisis, el caso Españuelo y toda la consecuencia que es sostenido en el tiempo. A nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, en la provincia de Buenos Aires se discuten otros temas. Sí, uno tiene la impresión de que la cosa pasa por la economía, la seguridad. Bueno, de hecho, hoy hay 2 encuestas que hablan de este deterioro de la imagen, más precisamente de una baja de 8 puntos en lo que es, digamos, la evaluación del gobierno y a su vez también un descenso en lo que es la imagen de Milei. Pero estas 2 encuestas también que arrojan un dato bastante importante y es que más del 60% de los encuestados adjudica, digamos, considera que estos audios, bueno, reflejan justamente, digamos, que hubo corrupción en el gobierno, ¿no? Y solo un 30% habla de una operación política. ¿Esta de quién es esta encuesta? Bueno, esta encuesta es de la consultora 3.0, ¿no? Acá estamos, mira, acá lo vemos en pantalla, Maxi, un 62,5% de los encuestados cree que los audios reflejan hechos graves de corrupción que vienen del gobierno, ¿no? Y un 32,8%, bueno, considera que es una operación política que intenta desprestigiar a la administración de Javier Milei, básicamente. Por eso esto es un predictor indirecto. Vos cuando medís imagen o medís opiniones sobre determinadas temáticas, vos lo que estás tratando de ver son algunos indicios y señales para dónde va la opinión. ¿Eso quiere decir que finalmente se consolida en un voto en contra? No necesariamente. Ahora, primera etapa del gobierno de Menem, los peores casos, los mayores casos de corrupción. Preguntabas en todas las encuestas, te decían todo. Pero la economía. Ya todo el mundo sabía lo que era el Menem. Acá no tenés la economía de Menem. A ver, la ciudad, en Argentina hay una regla. Venía la economía en otro nivel, ¿no? Venía creciendo, en Argentina, los mejores años de crecimiento. Claro. En Argentina hay una regla que cuando la economía va bien, te permiten la vista gorda o hacerse los distraídos con otros temas. Ahora, si la economía no va bien o hay nubes, esto es más complicado. Una pregunta que dejo flotando en el aire. El que iba a votar a Milei ahora se arrepiente porque cree que el gobierno muestra hechos de corrupción. ¿A quién vota? ¿El kirchnerismo? No, aquel que estaba dudando, votar a Milei, que era de la segunda. No, el ausentismo. Lo que teme el gobierno es el ausentismo. Y aparte alternativa. Y aparte que no vaya a votar parte del electorado. No, muy importante algo. El ausentismo le juega en contra del gobierno porque hay un sector peronista celeste que sí está dispuesto a ir a castigar a un gobierno que lo llaman muy bocón, altanero y soberbio. Carrió. En el caso Libra, que es un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud. La verdad histórica que Karina es recaudadora, no duden, que recauda para campaña, recauda para ella y recauda para Lule, que esta es la misma matriz de corrupción por los cuales hoy no tenés un médico. Bueno, a ver, Karina, respecto a la campaña, claramente siempre fue la que estuvo a cargo de la logística y de la plata de la campaña. Esto es así. O sea, esto histórica fue así. Digamos, se organizaba la organización. Una descripción. Claro, la descripción de los hermanos en cuanto a los Milei en campaña era efectivamente así. Todos sabíamos
cómo se manejaban, ¿no? O sea, Milei tenía un grupo muy pequeño, acordate que era una combi, ¿no? Que entraban entre 6 o 7 personas, y ellos eran quienes negociaban todo por Milei. En aquel momento estamos hablando del dinero para la campaña, eso fue así. Que esa matriz se traslada al gobierno, y bueno, es lo que se está investigando ahora. Y lo mismo el tema de los Menem, ¿no? Que desplazan con pareja que desplazan al armado de Kikuchi inicialmente. Claro, exactamente. Acordate que Kikuchi era uno de ese núcleo, pero súper chiquito, con el que acompañaba a Milei a todos lados. Y las denuncias respecto a ANSES y PAMI de funcionarios de la Libertad Avanza, que quedaron afuera en la interna con los Menem, diciendo que tiene que dejar un 10% del salario, ese tipo de cosas. Eso, si es comprobado, es típico financiamiento de campaña. Ponele de campaña. No, acá es comprobado. Probado. Acá la diferencia es que vos siempre tenés un gobierno que requiere para la campaña cierto esquema organizacional, llamémoslo así. El tema es quién lo realiza. El tema es quién lo realiza, y que cuando Karina pertenece a un binomio presidencial y su apellido es Milei, las cosas se complican. Cuando vos agarras cualquiera de los gobiernos anteriores y no tienen el mismo apellido que el presidente. Es decir, el que organiza la logística. El que organiza la logística, por llamarlo de una manera más cordial. Gracias, por favor. Gracias a todos. Diego, gracias, muy amable. Gracias. Nos estamos...